Muy buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a exponer el artículo 28, análisis comparativo de biodiesel frente a diésel verde. Quienes habla, Santiago Alonso Rosero Córdoba. Bueno, vamos a hablar acerca del biodiesel versus el diésel verde. El objetivo de este trabajo es dar a conocer unas ventajas, desventajas y cuáles son los procesos que se hace para obtener cada biocombustible, perdón. El biodiesel. El biodiesel es un biocombustible producido a partir de aceites vegetales o grasas animales, el cual es utilizado en vehículos con motores diésel como camiones, buses, vehículos pequeños y tractores. A partir de la reacción de un aceite vegetal o grasa animal con un alcohol a través de un proceso llamado transesterificación se obtiene el biodiesel y como su producto la glicerina. ¿De dónde se obtiene el biodiesel? Se obtiene del girasol, de la soya y de la colza. Estos son las materias primas más utilizadas para obtener el biodiesel. Bueno, en Colombia, la palma de aceite es el cultivo oleaginoso con mayor productividad por unidad de área sembrada y es la materia prima más utilizada para sacar y obtener el biodiesel. Es un negocio muy rentable y fructífero. El ciclo de vida del biodiesel. Bueno, vamos a tomar como ejemplo la planta de soya. Cuando se extraen los granos de la soya, se extrae también el aceite de la misma y por un proceso de transesterificación se obtiene lo que se conoce como el biodiesel y la glicerina. La glicerina se lo puede usar para productos cosméticos y fármacos. Y en cambio el biodiesel es lo que nos sirve para nuestros vehículos. Y producen energía y podemos mover del mecanismo de nuestros vehículos. Además de esto también tiene unas emisiones de CO2. Algunas desventajas del biodiesel son que tiene un combustible vegetal, es decir, que no daña el medio ambiente por ser un combustible vegetal en estado 100% puro. El suministro energético reduce la dependencia del petróleo, incrementando así la seguridad, diversidad en suministros y el desarrollo socioeconómico del área rural. Es biodegradable y ayuda al medio ambiente. Reduce las emisiones de hollín. Mejora la combustión reduciendo las emisiones de hollín hasta un 55% de humo negro y el olor desagradable. Esto es debido a que la molécula de biodiesel aporta por unidad de volumen más átomos de oxígeno que lo que aporta el mismo volumen de gasóleo. Además de esto, no contiene azufre, evitando así las emisiones de óxidos de azufre. Algunas desventajas del biodiesel son la formación de cristales. Esto se da a bajas temperaturas porque se puede empezar a solidificar y formar cristales que pueden obstruir los conductos del combustible. El deterioro de mangueras. Por sus propiedades solventes puede ablandar y degradar ciertos materiales como el caucho natural, la espuma del poliuretano. Y los costos son elevados en comparación con el diésel de petróleo. Esto depende básicamente de la fuente de aceite utilizado en su elaboración. Bueno, algunas técnicas de transformación vegetal está como la transesterificación, que químicamente hablando es el procedimiento mediante el cual podemos llegar a sintetizar un éster. Los ésteres se producen de la reacción entre los ácidos carboxílicos y los alcoholes.
Bueno, como habíamos dicho, el biodiesel se obtiene a partir de aceite vegetal o grasa animal. Se lo mezcla con metanol o etanol. Esto hace parte de un catalizador, hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Bueno, aquí entra en parte la agitación y el calor, que es lo que hace posible dicho proceso. Y finalmente se obtienen los ésteres metílico o etílicos, que es lo que se conoce comúnmente como el biodiesel y la glicerina. Cumpliéndose el ciclo, también cuando se obtiene el biodiesel se recupera el alcohol, porque los ésteres son alcoholes como tal. Ahora bien, la hidrogenación de grasas y aceites. La hidrogenación eh, tiene como fin la reducción de ésteres. Es un proceso de reducción de refinación de grasas y se aplica tanto para producir biodiesel y diésel verde. Su propiedad principal. El biodiesel se compone de ésteres monoalquílicos derivados de ácidos grasos de cadena larga. Aquí tenemos una reacción. El lado izquierdo es la trioleína, que está en composición líquida, que es un triglicérido compuesto por ácidos grasos. Mediante una elevada temperatura mezclada con níquel y fósforo, eh, se obtiene la tristearina, que también es un triglicérido, pero muy saturado, por eso su composición es sebo. Bueno, en el gráfico podemos denotar que entra el hidrógeno y entra un aceite catalizador. Y el hidrógeno pasa por una tubería hasta llegar a un burbujeador de gas, y esta también, como se produce el impulso, hace que se sature o exista una reacción ahí de los líquidos, en la composición de los líquidos, y también entra el papel de la bobina de refrigeración. Finalmente, todo este proceso eh, eh, produce la grasa hidrogenada, y pues el exceso de hidrógeno lo bota por otra tubería de fuga. La producción de biodiesel a nivel mundial. Producción mundial de biodiesel por región de 1000 toneladas por año. Aquí podemos ver unos datos estadísticos. Los países que más se caracterizan por sacar biodiesel son Norteamérica, y América del Sur y América Central. Aquí destacamos a Colombia por la extracción del biodiesel a partir de la palma de palma de aceite, y Europa, Asia y Oceanía y otros países. Estos son datos antiguos, pero que todavía tienen importancia. Los entes reguladores. Regulaciones de la Unión Europea. Tiene como objetivo hacer que los combustibles existentes sean amigables con el medio ambiente. Otro ente regulador es la norma técnica colombiana, el American Society for Testing of Materials, la norma europea para biodiesel en la resolución 14214 de 2008, la norma ASTM para biodiesel. Hay una regulación existente para el sector de combustible en Colombia, que está el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos son los que le llevan el control de las tarifas, de lo que se está produciendo anualmente en Colombia, de cuáles son las mejores materias primas para la producción de biodiesel, dónde está la siembra, dónde se llevan sus cultivos,
qué áreas están sembradas, cuáles son las más fructíferas, cuáles no. Bueno, el marco legal en Colombia, profundizando un poco más, la ley 693 del 2001 nos dice el uso de alcoholes carburantes en Colombia. Las gasolinas que se utilizan en el país tendrán que contener compuestos oxigenados tales como alcoholes y carburantes. Es decir, para la producción de biodiesel tienen que cumplir con esta norma. Otra ley es la 939 de 2004, donde se estimula la producción y comercialización de biocombustibles para el uso en motores diésel. El combustible diésel que se utilice en el país podrá contener biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en motores diésel en las calidades que establezca el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Algunos estímulos tributarios, acá en Colombia, está la ley 939 de 2004, se estimula la producción y comercialización de biocombustibles para uso en motores diésel y los cultivos de tardío rendimiento que se utilicen para el efecto. Están amparados también bajo el artículo 1 y el artículo 2 de dicha ley. Bueno, los resultados de caracterización de biodiesel. Aquí hay una tabla en los cuales se especifican unos parámetros, unas medidas y unos valores menores, mayores y una desviación estándar. Algunos de esos parámetros pues tenemos el punto de nube, punto de fluidez, viscosidad dinámica. Esto es todo lo que analiza en sí un ingeniero químico, que es como el más idóneo e ideal para verificar ese proceso de producción del biodiesel mediante los procesos anteriormente explicados. Ahora bien, el diésel verde. El diésel verde es también conocido como diésel renovable o BTL por sus iniciales en inglés, Biomass to Liquid. Este biocombustible está conformado por una mezcla de hidrocarburos, siendo químicamente similar al diésel fósil, pero sin algunos contaminantes de mucho impacto. El diésel verde está constituido por hidrocarburos alifáticos de alto peso molecular, una estructura molecular que contrasta con el del biodiesel, que es un metilester. Debido a esta diferencia estructural, el diésel verde es un producto superior con un número de cetano mayor, entre 80 y 90, más alto que el diésel de ultra bajo azufre. A diferencia del biodiesel, tiene mejores propiedades de flujo en frío, de los parámetros que les mencionaba, el punto de nube y el punto de fluidez. Bueno, el biodiesel se lo extrae, las principales materias primas es del coco, el aceite de coco, de la higuerilla y del algodón. Las principales ventajas del diésel verde. El diésel verde tiene un índice de cetano, que es la capacidad de ignición de un determinado periodo de tiempo, más alto en comparación al diésel fósil y el biodiesel. La razón se debe a no contener oxígeno en sus moléculas, además que presenta mayor poder calorífico, es decir, mejora mucho más la combustión. Posee un bajo punto de enturbinamiento, por lo cual es capaz de trabajar sin la formación de un fluido turbio, evitando asimismo el taponamiento del ducto o filtro. Es decir, aquí no se van a formar grumos. Las moléculas de diésel verde no contienen oxígeno, lo que hace que este biocombustible sea muy estable durante largo tiempo. Otra ventaja de la producción del diésel verde, como comparado con el del biodiesel, es que el propano es producido como subproducto en lugar de la glicerina. Aquí hacen un comparativo entre vehículos a gasolina y vehículos a diésel. El parámetro que se mira cuando es de más calidad la gasolina es el octanaje que tiene. En cambio, en los vehículos que usan diésel o biodiesel es el cetano. Esos son los índices. Principales desventajas del diésel verde.
Tiene una mayor emisión de dióxido de carbono, dañando un poco más el ecosistema en comparación con el biodiesel. La producción de diésel verde requiere mayor costo de capital y condiciones operativas más severas en general. Es decir, su producción es mucho más costosa, no es tan rentable. El diésel verde consiste en alcanos rectos y por lo tanto no se puede usar fácilmente como un biocombustible 100% limpio. Algunas tecnologías de transformación. Tenemos el proceso a través de la hidrodesoxigenación, que consiste en producir de 2 moléculas de agua por cada N-parafina creada, conservando el mismo número de carbonos que el ácido graso original. Es la ruta que mayor consumo de hidrógeno demanda. Por eso su producción es tan costosa. Aquí nuevamente tenemos una tabla donde se estudian unos parámetros. Tenemos temperatura, presión, velocidad especial del líquido, catalizador y la materia prima. Aquí está la canola, el girasol, la soya y la colza también. Otro proceso es el de descarboxilación. Se caracteriza esta etapa por la producción de dióxido de carbono por cada molécula de N-parafina formada y dando lugar a un acortamiento de la cadena de la misma, teniendo un número impar de carbones en su estructura. Nuevamente tenemos otras variables, otros parámetros y diferentes procesos. Donde es el principal elemento que se utiliza en estos procesos, podemos ver que es el hidrógeno, en mayor y menor porcentaje, dependiendo. Otro proceso tenemos la descarbonilación. Se obtiene una molécula de monóxido de carbono y otra de agua por cada molécula de N-parafina formada. Al igual que con la descarboxilación, se forma un acortamiento de la cadena del ácido graso que originó dicha parafina. Aquí podemos ver un diagrama de flujo del proceso que se lleva a cabo. Hay un proceso de hidrotratamiento donde también se obtienen otros combustibles como gasolina verde. Mediante ese proceso de hidrotratamiento también se obtiene aquí el diésel verde. Bueno, finalmente llegamos a las conclusiones. El biodiesel y el diésel verde se pueden producir a partir de aceites vegetales y grasas de baja y alta acidez. Los dos combustibles son ecológicos en comparación con el petrodiesel, ya que tiene muy bajo contenido de azufre y su uso en motores diésel produce baja polución y emisiones de dióxido de carbono y monóxido de carbono. La principal desventaja del diésel verde es que la alta concentración de N-parafinas en el final de los combustibles degrada las propiedades del flujo en frío de combustible. Es decir, que no tiene una buena combustión debido a su alta concentración en ocasiones. Otro inconveniente del diésel verde cuando se compara con biodiesel es que lo normal, las parafinas que constituyen el diésel verde no son biodegradables. Por eso es que decíamos que por cada molécula se producía monóxido de carbono. Cada molécula de N-parafina se producía alto nivel de monóxido de carbono. Bueno, compañeros, espero que el tema haya sido de su agrado. Espero haberme hecho entender de la mejor manera. Sinteticé lo más que pude este tema porque es muy amplio y hay mucho de dónde agarrar. Y bueno, no siendo más me despido. Espero hayan aprendido mucho de este tema tan importante como es los biocombustibles. En este caso, los protagonistas, el biodiesel y el diésel verde. Hasta una próxima.